Buenas noches, compañero Ernesto Toledo García. Buenas noches, Martín. Gracias por permitirme estar con usted y también el aprender y compartir conocimientos sobre la economía y qué son las empresas. Mira, Martín, las empresas son unidades de producción de bienes encargadas de combinar los recursos productivos para producir bienes y servicios, como los cubrimos nuestras necesidades, que son el capital, el trabajo, los recursos naturales para producir bienes y servicios para cubrir nuestras necesidades. Por ejemplo, está el capital, el trabajo, recursos naturales, agua, energía y minerales. Para cubrir nuestras necesidades para vivir, por ejemplo, ¿cuáles son? Está la comida, coches, enseres, enseñanza, servicios. ¿Cuáles son las diferentes tipos de empresas? Mira, las diferencias son por su actividad, por su tamaño, por su propiedad y por su forma jurídica. Por su actividad lo dividimos en tres sectores. El sector primario, que se dedica a extraer los productos de la naturaleza, agrícola, minería, pesca, ganadería. En el sector secundario, transforman los productos obtenidos de las empresas del sector primario en bienes y servicios especialmente utilizables por los consumidores, como coches, construcción, elaboración de alimentos, empresas de limpieza, las empresas industriales o productivas y las empresas constructoras. En el sector terciario se dedican a comercializar servicios intangibles o servicios como el bancario, hotelería, centros de información de servicios, seguros. ¿Y por su tamaño? Por su tamaño tenemos la microempresa, la pequeña empresa, mediana empresa y la gran empresa. Porque yo tengo entendido que la microempresa es la que posee menos de 10 trabajadores, la pequeña empresa creo que es la de entre 10 y 50 trabajadores, sí. La mediana empresa con más de 50 o menos de 250 trabajadores y la gran empresa con más de 250 trabajadores. ¿Sí, verdad? Sí. Y por su propiedad, ¿a qué se refiere por su propiedad? Por su propiedad, como dice, debe ser privada, pública o mixta. Debemos aclarar que las empresas públicas pueden ser a su vez mercantilistas si su objetivo es competir con el mercado, y de carácter no mercantil cuando se crea para cubrir alguna necesidad básica de la población. Y finalmente, por su forma jurídica, es individual, colectiva o societaria. Bueno, ya solo nos queda diferenciar las circunstancias que afectan al entorno de la empresa, que pueden ser general o macroambiente, específico o microambiente. General o macroambiente, que definimos como el conjunto de circunstancias que afectan de forma similar a todas las empresas de una economía, que son los factores más alejados de la empresa y su capacidad de influir sobre ella es generalmente muy poca. Se incluyen, por ejemplo, la inflación y la agiliación laboral. Luego está el entorno específico de microambiente, que es el conjunto de circunstancias que afectan de modo especial a una empresa o las empresas de un determinado sector o lugar. Por ejemplo, la meteorología para las empresas hosteleras, o el precio del gasóleo para los transportes por carretera. Qué interesante, muy interesante el tema. Nos pasamos rápidamente a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Yo investigando esta ley de sociedades mercantiles, pude ver que la ley es muy antigua y también decían algunos estudiadores que esa ley ya no, ¿cómo le puedo dar a explicar? Ya no, ¿cómo es? No refleja lo que realmente hoy en día se vive, ya es muy antigua. ¿Qué me puede decir sobre ello? Así es. Ya nada más ni nada menos, la Ley General de Sociedades Mercantiles es la columna vertebral de las empresas en México, como la SAS,
la SDRLS, así como al ser una ley de los años 30, estamos hablando del periodo de las guerras mundiales, estamos hablando de que ni siquiera Lázaro Cárdenas había llegado al poder todavía. ¿Te imaginas la cantidad de años que tiene de atraso? Si bien ha tenido reformas, pues cuando tú la abres y te dedicas a esta rama, te das cuenta que no se acerca nada a la realidad actual, y esto deja de una incertidumbre. Y muchas empresas y muchos empresarios, incluidos por el tema de los tratados internacionales como el TMEC, por ejemplo, esto nos hace reflexionar y darnos cuenta que necesitamos una nueva ley de sociedades mercantiles. ¿Qué regula? Bueno, regula las empresas particulares mercantiles, evidentemente por eso se llama así. Segundo, ya no funciona, es imperiosa que haya una nueva reforma. Ok, muy bien. He entendido, es lo que yo le decía, la ley es muy antigua, ya tiene muchos años de atraso, y pues nosotros vamos evolucionando, necesitamos nuevas leyes de sociedades mercantiles. Ok, ¿qué son las sociedades anónimas? Mira, una sociedad anónima en México es una forma de entidad legal en la que los propietarios de una empresa son accionistas que no tienen responsabilidad personal por las deudas y obligaciones de la empresa. Los accionistas son propietarios de la empresa y tienen una participación en la misma en proporción al número de acciones que poseen. Una sociedad anónima en México puede ser identificada con las siglas SADCB, que significa Sociedad Anónima de Capital Variable. Esta estructura empresarial es muy común en México, especialmente para empresas de gran tamaño como con varias personas involucradas por su propiedad. Para establecer una sociedad anónima en México se requiere un mínimo de 2 accionistas y un capital social mínimo de 50,000 pesos mexicanos. La empresa debe registrarse en la Secretaría de Economía y obtener un registro federal al contribuyente, que es el RFC, para operar legalmente. Además, las empresas deben cumplir con otras obligaciones legales y fiscales, como la presentación de declaraciones de impuestos, la elaboración de estados financieros anuales. Muy bien. Me quedó muy claro qué son las sociedades anónimas y qué es la Ley General de Sociedades Cooperativas. Mira, la Ley General de Sociedades Cooperativas es una ley en México que regula la constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas. Aquí hay algunos ejemplos de cooperativas que operan en México bajo la Ley General de Sociedades Cooperativas. Está, por ejemplo, la Caja Popular Mexicana, Fábricas de Francia, Red de Cooperativas de Transporte, Cooperativa de Producción Pesquera de La Paz, Cooperativa Cruz Azul. Estos son algunos ejemplos de cooperativas que operan en México bajo la Ley General de Sociedades Cooperativas. Hay algunas otras cooperativas exitosas en México en diferentes sectores, incluyendo agricultura, turismo, energía renovable, entre otros. Como quien Bien. dice, las sociedades cooperativas, tenemos una nosotros aquí en Cruz Azul, que es la cementera cooperativa Cruz Azul. Es el mayor ejemplo que podemos tener aquí en Hidalgo de sociedades cooperativas. Pues muchas gracias por su tiempo otorgado, compañero Ernesto Toledo García. Fue un placer compartir este tema con usted y que usted me dejara bien en claro el tema dicho en esta noche. Muchas gracias. ¿Alguna palabra que tenga que decir? Para mí también fue un placer atenderte y espero que hayas entendido los temas que tocamos y hayas sido específico y hayas comprendido por la importancia de esos temas de economía. Sí. Y mucho gusto en conocerte también. Sí, muchas gracias. Le agradezco mucho su tiempo. El tiempo es muy valioso para todas las personas y más para mí, es un respeto también.
Muchas gracias. Buenas noches, compañero Ernesto Toledo García. Es un placer tenerlo de nueva cuenta en este lugar. Bueno. Y para poder aprender sobre el tema de economía y acerca de qué es el dinero. Buenas noches, Martín. Es un placer atenderte nuevamente. Mira, el dinero es un medio de intercambio ampliamente aceptado en una sociedad para comprar bienes, servicios y otros recursos económicos. Es un objeto tangible o intangible que representa un valor y es utilizado para facilitar las transacciones comerciales entre las personas. En general, el dinero se utiliza para comprar bienes y servicios, pagar deudas, ahorrar para el futuro, hacer inversiones. Además, el dinero también puede ser utilizado como una unidad de medida de valor para comprar el precio de diferentes bienes y servicios. Existen diferentes formas de dinero, como el efectivo, las tarjetas de crédito, las transferencias bancarias, los cheques, entre otros. Cada forma de dinero tiene sus propias características y ventajas, dependiendo del contexto y de las necesidades de cada persona o empresa. ¿Tú cómo surge el dinero? El dinero, tengo entendido, bueno, la clave está que cuando los seres humanos empiezan a vivir en sociedad, entonces se plantean que pueden ser interesantes dividir el trabajo. Eh, eh, el dinero surge en la época prehispánica, donde salió el dinero mercancía. Son aquellos bienes que tienen el valor por sí mismo, eran productos que podían ser utilizados para satisfacer necesidades como la sal, las especies, el ganado, o como medios de cambio para comprar otros bienes. También vemos que el salario viene de la sal, pero eso no es el tema ahorita. El tema es que el primero fue el trueque. Del trueque surgió el dinero papel, y del dinero papel surgió el dinero fiduciario. El dinero fiduciario es el dinero legal, las monedas y los billetes, el dinero bancario y cuentas bancarias. Ese es lo que yo sé del surgimiento del dinero, que comienza con el trueque y así se fue evolucionando hasta nuestra época contemporánea hoy en día. Hoy en día, ok, hoy en día, ¿qué es proceso económico? El proceso económico es el conjunto de acciones que se realizan para generar e intercambiar los medios que hacen falta para satisfacer las necesidades de la sociedad. Esos medios pueden ser tangibles o no. En este sentido, todas las personas se convierten en agentes económicos, asumiendo distintos roles en el mercado: productor, distribuidor, vendedor, comprador, etc. Y el proceso económico, tenemos la tierra, capital, el trabajo, la empresa. Eso es el proceso económico, ¿verdad? Sí. Y para eso es un proceso económico. ¿Qué es la inflación? La inflación es un aumento generalizado y sostenido en el nivel de precios de los bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo determinado. En otras palabras, es el aumento continuo y persistente de los precios de los bienes y servicios que compramos todos los días. La inflación puede ser causada por diversos factores, como el aumento de la demanda de bienes y servicios, una disminución en la oferta de bienes y servicios, un aumento en los costos de producción, una disminución en el valor de la moneda o la emisión excesiva de dinero por parte del gobierno. La inflación puede tener efectos negativos en la economía, como una disminución en el poder adquisitivo de la moneda, un aumento en los precios de los bienes de consumo, una disminución en el valor de los ahorros y una desaceleración en el crecimiento económico. Ok, esa es inflación. Entonces, ¿qué es deflación? Mira, la deflación es lo contrario de la inflación y se refiere a una disminución generalizada
y sostener el nivel de precios y de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo determinado. En otras palabras, es una caída continua y persistente de los precios de los bienes y servicios que compramos todos los días. La deflación puede ser causada por diversos factores, como una disminución en la demanda de bienes y servicios, un aumento en la oferta de bienes y servicios, una disminución en los costos de producción, un aumento en el valor de la moneda o una contracción de la oferta de dinero por parte del gobierno. La deflación puede tener efectos negativos en la economía, como una desaceleración en el crecimiento económico, un aumento en el desempleo, una disminución en los ingresos de las empresas y un aumento en la carga de la deuda. Además, la deflación puede ser difícil de combatir, ya que las medidas de la política monetaria que normalmente se utilizan para estimular la economía. Wow, qué interesante la economía. ¿Y qué entendemos por tasa monetaria? Mira, la tasa monetaria es una medida de la cantidad de dinero que en circulación en una economía. Es la cantidad total de dinero que se encuentra en manos del público, es decir, el efectivo que utiliza para realizar las transacciones y los depósitos bancarios que están disponibles para su retiro en cualquier momento. La tasa monetaria se mide comúnmente mediante la oferta monetaria, que es la suma del efectivo en circulación de los depósitos a la vista de los bancos comerciales. La oferta monetaria es una herramienta importante que utilizan los bancos para controlar la economía y la inflación, ya que afecta a las tasas de intereses y al nivel general de los precios. Los bancos centrales ajustan la tasa monetaria a través de políticas monetarias, como la modificación de las tasas de interés, la compra y venta de bonos del gobierno y la regulación de los requisitos de reserva de los bancos comerciales. Una tasa monetaria que, si es baja, puede estimular la economía al facilitar la inversión y el gasto, mientras que una tasa monetaria alta puede ayudar a combatir la inflación, a desacelerar el crecimiento económico. Órale. ¿Y la tasa de cambio? La tasa de cambio, también conocida como tipo de cambio, es el valor de una moneda en relación con otra. En otras palabras, es la cantidad de una moneda que se necesita para comprar una unidad de otra moneda. La tasa de cambio se expresa en términos de una moneda nacional en relación con otra moneda. Por ejemplo, la tasa de cambio entre el dólar estadounidense, el euro, y la tasa de cambio entre el yen japonés y el dólar australiano. La tasa de cambio se determina en los mercados de divisas, donde los compradores y vendedores de diferentes monedas intercambian una moneda por otra, los hechos. La tasa de cambio puede tener un impacto significativo en el comercio internacional y en la economía global en general. Una moneda más fuerte puede hacer que los productos de un país sean más caros que en el extranjero, lo que puede reducir las exportaciones y el crecimiento económico. Por otro lado, la moneda más débil puede hacer que los productos de un país sean más baratos en el extranjero, lo que puede aumentar las exportaciones y el crecimiento económico. Ahora, todo eso de tasa de cambio es muy complejo. Ok, ¿qué entiende usted por Estado y vida económica? El Estado y la vida económica están estrechamente relacionados, ya que el Estado tiene un papel importante en la regulación y el desarrollo de la economía de un país. El Estado puede influir en la vida económica de su ciudad. El Estado también puede tener un impacto directo en la economía a través de la inversión en infraestructuras, educación y servicios sociales. Estas inversiones pueden mejorar la productividad y el bienestar económico de la población, lo que a su vez puede fomentar el crecimiento económico. Además, el Estado es responsable de la regulación del mercado,
lo que incluye la protección de los derechos de la propiedad y el fomento de la competencia justa y libre. La regulación también puede limitar la especulación financiera, la manipulación del mercado, lo que puede prevenir crisis económicas y proteger a los ciudadanos de los efectos negativos del capitalismo desregulado. Y por otro lado, el Estado también puede tener efectos negativos en la vida económica de las políticas económicas. Son ineficaces o están mal diseñadas. Esto puede incluir la intervención excesiva. Bueno, es el estado de vida económica. Ok, entonces entendemos que el estado de vida económica, como usted lo decía, está estrechamente relacionado, ya que el Estado tiene un papel importante en la regularización, digo usted, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el presupuesto general de la República Mexicana? Mira, el presupuesto general de la República Mexicana es una herramienta clave en la vida económica del país, ya que establece el plan de gastos e ingresos del gobierno para el año fiscal correspondiente. El presupuesto general se elabora y aprueba anualmente y está compuesto por el presupuesto de egresos y el presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos establece los gastos que realiza el gobierno en el año fiscal correspondiente, incluyendo los gastos de infraestructura, educación, salud, seguridad, justicia, entre otros. Estos gastos son financiados por ingresos del gobierno que se establecen en el presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos incluye los impuestos, contribuciones, aranceles y otros ingresos que el gobierno espera recibir durante el año fiscal. El gobierno puede tomar préstamos para financiar algunos gastos, pero el objetivo es tener un presupuesto equilibrado o incluido superativo. Ok, muy bien. Entonces el presupuesto general de la República Mexicana tiene un gran impacto en la economía, dice usted. Además, el presupuesto general de la República Mexicana también refleja las propiedades políticas, económicas del gobierno y puede ser un indicador importante de la estabilidad política y la confianza de los inversores. Por lo tanto, la elaboración y aprobación del presupuesto general es un proceso importante en la vida económica del país. Para hacerle un poco más larga el presupuesto general de la República, ok, ¿qué es el gasto público? El gasto público se refiere al dinero que el gobierno gasta en bienes y servicios públicos como infraestructura, educación, salud, defensa y servicios sociales. El gasto público se financia principalmente con los ingresos fiscales, como los impuestos y las contribuciones sociales. El gasto público es una herramienta importante para la gestión económica del gobierno, ya que puede tener un impacto directo en la economía y el bienestar de la población. Por ejemplo, el gasto en infraestructura puede mejorar la productividad y el crecimiento económico, mientras que el gasto en servicios sociales puede mejorar la calidad de vida de la población y reducir la pobreza. Entonces, en resumen, el gasto público es una herramienta importante para la gestión económica y social del gobierno, pero su uso debe ser cuidadosamente planificado y gestionado para garantizar su efecto, ¿verdad? Ok, entonces, ese es el gasto público. Ok. Impuesto y deuda pública. ¿A qué nos referimos con esa palabra? Impuesto y deuda pública. Los impuestos y la deuda pública son dos herramientas importantes para financiar el gasto público y mantener la estabilidad fiscal del gobierno. Los impuestos son una forma de recaudar ingresos fiscales para financiar el gasto público. Los impuestos pueden ser directos o indirectos y se aplican a diferentes actividades económicas y a diferentes niveles de ingresos. Los impuestos son una fuente importante de ingresos para el gobierno, pero también pueden tener un impacto en la economía, por ejemplo, al reducir el poder adquisitivo de los consumidores o afectar la competitividad de las empresas. La deuda pública, por otro lado,
se refiere al dinero que el gobierno toma prestado para financiar el gasto público cuando los ingresos fiscales no son suficientes para cubrir los gastos. El gobierno emite bonos y otros instrumentos de deuda que son comprados por inversores y que generan intereses que el gobierno debe de pagar en el futuro. La deuda pública puede ser una herramienta útil para financiar proyectos de infraestructura o inversión en momentos de recesión económica, pero también pueden ser riesgosos si se genera una carga de deuda insostenible para el gobierno y la economía. El uso de impuestos y deuda pública para financiar el gasto público depende de varios factores como los objetivos, la política fiscal del gobierno, la situación económica, las condiciones del mercado. En general, un enfoque prudente y equilibrado en una gestión de gasto público y la financiación de los ingresos fiscales puede ayudar a mantener la estabilidad fiscal y promover el crecimiento económico a largo plazo. En pocas palabras, es como cuando se endeuda el gobierno pidiendo al Banco Internacional dinero para su infraestructura, que hasta el sol de hoy no podemos pagar esa deuda. Sí, a eso se refiere. Ok, muchas gracias una vez más por explicarme el tema visto con mucha sencillez. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. Pues una vez más le agradezco a su amigo Martín Magos. Muchas gracias, amigo Ernesto Toledo García. Pues nada más, ya sabes que con mucho gusto estoy aquí para atenderte, recibirte cuando vengas otro día. Aquí te espero. Gracias. Ok, pasamos al siguiente tema, que es política económica e instrumento político fiscal. Sabemos que la política económica es un conjunto de decisiones y medidas que toma un gobierno para influir en la economía de un país. Uno de los principales instrumentos de la política económica es la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal puede ser expansiva o contractiva. La política fiscal expansiva implica aumentar los gastos del gobierno y o reducir el impuesto para estimular la demanda y el crecimiento económico. Por otro lado, la política fiscal contractiva implica reducir los gastos del gobierno y o aumentar los impuestos para enfriar la economía y controlar la inflación. Entre los instrumentos de la política fiscal se encuentran los siguientes. 1. Gastos públicos. El gobierno puede aumentar sus gastos en proyectos de inversión, programas sociales, estructura y otros programas que estimulen la economía. 2. Los impuestos. El gobierno puede reducir los impuestos para aumentar la demanda y el consumo y aumentos para reducir los gastos de la inflación. 3. El endeudamiento. El gobierno puede tomar préstamos para financiar sus gastos y lo puede tener un efecto estimulante en la economía a corto plazo, pero puede generar problemas de deuda a largo plazo. Transferencias. El gobierno puede transferir dinero a ciertos grupos o sectores de la población para estimular el consumo y el crecimiento. En general, la política fiscal. Ok, o sea, en general, lo que me acaba de decir, la política fiscal es un instrumento poderoso para influir en la economía de un país. Sin embargo, creo que su éxito depende de una serie de factores, como la situación económica, ya lo mencionaba, actual, la capacidad del gobierno para implementar las medidas, la cooperación de otros actores económicos, el tiempo necesario para ver los factores de las políticas. Ese es en pocas palabras. ¿Qué es el Banco de México? El Banco de México, también conocido como Banxico, es el Banco Central de México. Su función principal es mantener la estabilidad de precios de la economía mexicana. Para ello tienen como objetivos principales garantizar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional,
promover el sano desarrollo del sistema financiero, fungir como agente financiero del gobierno federal, proporcionar al público la información oportuna y confiable sobre la economía y el sistema financiero. El Banco de México tiene la autonomía en su funcionamiento y en su toma de decisiones, lo que significa que no recibe instrucciones del gobierno en materia de política monetaria. En lugar de ello, toma sus decisiones basándose en sus análisis de la economía, en el objetivo de cumplir sus objetivos de estabilidad de precios. Entre las principales funciones que realiza el Banco de México se encuentran: 1. Controlar la emisión de dinero. 2. Establecer la política monetaria. Y 3. Supervisar y regular el sistema financiero. En resumen, el Banco de México es una institución clave en la economía de México, ¿verdad? Ya que tiene la responsabilidad de garantizar la estabilidad financiera y el control de la inflación. Sus decisiones y acciones tienen un impacto significativo en la economía y en la vida cotidiana de los mexicanos. Es muy importante entonces el Banco de México, que es Banxico, aquí en México. Pues muchas gracias. Esto ha sido todos los temas que hemos tocado el día de hoy. Espero no haberle quitado mucho su tiempo. Fue un placer. Muchas gracias. ¿Alguna palabra? No, Martín, también es un placer atenderte y que quedes satisfecho con los temas que hemos tocado. Sí, claro, fue un placer aprender de usted. Tocamos todos los puntos que teníamos que tocar. Veo que se sabe muy bien los puntos. Muchas gracias por su conocimiento. Hasta luego.